Bueno, muy buenas tardes. Dándole continuidad al instructivo audiovisual de procedimientos para la gestión del talento humano, vamos a proceder a realizar la actualización de ese instructivo en cara a la caracterización del proceso de talento humano. Recuerden, debemos guiarnos de la matriz de caracterización del proceso de talento humano que está codificada como CMCIMZ001. Es importante que hagamos esta caracterización y que nos guiemos en esta caracterización porque allí es donde vamos a evidenciar, dependiendo del proveedor, cuál es el tipo de entrada o requerimiento puntual, cuál es la actividad a realizar de acuerdo al PHBA y qué es la persona encargada que va a permitir que genere una salida. Entonces es importante esto debido a que la gestión puntual que hagamos desde talento humano es la que nos va a permitir que esto funcione como un relojito y que independiente de la persona que asuma el rol de dirección de talento humano, siempre va a haber una guía o un instructivo que nos va a permitir colocar en evidencia los planes de mejora que asociemos a talento humano. Esto por una parte. Este instructivo audiovisual lo determinamos fundamentalmente desde el requerimiento puntual, ¿cierto? Del procedimiento como tal de talento humano, empezando en esta primera parte con todo lo que tiene que ver con la caracterización del proceso de selección. Entonces, para la gestión del talento humano hay que dictaminar unos objetivos claros, hay que tener un alcance determinado que nos van a permitir obviamente orientarnos a todo este proceso. Como primer objetivo, como objetivo fundamental, este instructivo nos va a permitir establecer todas las disposiciones que tengamos en cuenta para seleccionar y gestionar el talento humano que Acosta Consultores Médicos SAS requiere. Esto con la finalidad de obviamente dar el aseguramiento en lo referente a la gestión documental, a los requisitos de ley, a los exámenes ocupacionales que se realicen y las respectivas instrucciones e inducciones que le debemos dar a los colaboradores que ingresen de acuerdo a las funciones de cargos y también de acuerdo a las responsabilidades que ese mismo colaborador tiene que tener en cuenta siempre en cara a todo el proceso del sistema de gestión de calidad, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con las especificaciones propias de la gestión de recursos humanos de la empresa. Por eso es importante que tengamos claro que el objetivo fundamental va a ser de este instructivo inicialmente va a ser puntualmente dar las directrices o el paso a paso, por decirlo así, de todo lo que debemos tener en cuenta para un correcto proceso de selección de acuerdo al procedimiento que se les entregará. Por otra parte, evidenciamos el alcance, que es a quién vamos a dirigir puntualmente nosotros este instructivo, y eso aplica obviamente para las actividades de selección, vinculación, administración, retiro, procesos disciplinarios, evaluación y mejoramiento del personal que trabaje con Acosta Consultores Médicos SAS, brindando obviamente unas herramientas idóneas y necesarias para el desempeño y para determinar un excelente y adecuado clima laboral. Esto va dirigido obviamente a todo el personal asistencial, a todo el personal administrativo y a toda la operatividad en general de la empresa que obviamente funge como colaborador. O sea, todo colaborador que ingrese o todo aspirante que ingrese a ser parte de nuestro equipo de trabajo, obviamente le aplica este procedimiento de gestión de talento humano. Encontramos unas definiciones básicas, algo importante. Uno, que es una vacante, que es puntualmente el cargo y el oficio que se encuentra disponible o libre, ¿cierto? Sin un proveedor, para la organización puntual de lo que se requiere en la empresa. Eso es una vacante. La convocatoria es realizar el llamamiento o el reclutamiento de las personas que con determinados aspectos cumplan con un perfil específico, ¿cierto? Para posteriormente proceder a la selección del mismo. Esa convocatoria se hace obviamente bajo las estrictas requerimientos y necesidades que tenga la compañía. Y el contrato como tal es el pacto que existe entre el contratante y el contratista. Llámese contratante ¿cómo es? La personería jurídica de Acosta Consultores Médicos SAS y el contratista vendría siendo el colaborador aspirante. Esto obviamente se estipulan bajo unas condiciones puntuales para que para que funja sin ningún inconveniente este contrato de trabajo. Por otra parte, tenemos una definición importante que es el perfil de cargo, ¿cierto? Que es el documento que se asocia al sistema de gestión de la calidad, donde se determinan las competencias del personal de acuerdo a los requerimientos propios de Acosta Consultores Médicos SAS.
y los requerimientos propios de cada cargo. Esto es importante aquí especificar la idoneidad del perfil de cada cargo, es decir, que esa persona que vaya a fungir como colaborador dispuesto para médico, por ejemplo, tenga una capacitación idónea, esté certificado como médico con licencia, esté avalado o diplomado de una universidad que se encuentra registrada bajo el Ministerio de Educación Nacional y que cumpla con las especificaciones técnicas de retos y de todo el sistema de salud. Entonces son como el punto o el paso a paso de la idoneidad que debe tener cada aspirante a cualquiera de los cargos, no solamente médicos, sino también cargos administrativos, cargos operativos como tal, etcétera. Por otra parte, otras definiciones importantes y que vamos a ver en el recorrido o en el transcurso del desarrollo, perdón, de la lectura de ese procedimiento, va a ser estas definiciones básicas como una AFP, que es la administradora de fondos de pensiones, en este caso protección, coloco como ejemplo acá para que quede claridad a qué me estoy refiriendo. EPS, empresa prestadora de salud, en este caso coloco el ejemplo de nueva EPS, ARL, ARP, que son las administradoras de riesgos laborales o riesgos profesionales, en este coloco ejemplo ARL Sur. CCF, que es la Caja de Compensación Familiar, es Confama. Esas son las prestaciones económicas que obligatoriamente como empresa le ofrecemos a las personas que se encuentran laborando con nosotros de manera vinculada. Es importante que tengamos en cuenta esto más que nada por términos de de estructurar bien un proceso de contratación, que tengamos en cuenta que eso hay que pedirlo siempre como obligatorio y ofrecerlo como obligatorio para nuestros colaboradores. Por otra parte, hay colaboradores que están como contratistas o prestaciones de servicios o contratos freelance o contratos por obra labor en los que nosotros no realizamos la vinculación directa en la compañía y que ellos deben suplir obviamente por su cuenta estas coberturas. En ese orden de ideas, la única que no se exige es Confama, ¿cierto? Que es la caja de compensación familiar, pero la ARL, la EPS y el fondo de pensiones sí es obligatorio solicitar. Siguiente definición, falta disciplinaria, ¿cierto? Que es una violación o un incumplimiento al reglamento interno de trabajo o al contrato de laboral o al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o al código sustantivo del trabajo. O sea, cualquier falta, cualquiera de estos componentes, obviamente se determina una falta disciplinaria y es considerada una falta laboral de acuerdo al artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Por eso hay que tener en cuenta esto siempre. Importante que tengamos a la mano el Código Sustantivo del Trabajo, que podemos encontrarlos acá en la biblioteca de la sede aquí en Laureles, que aquí podemos evidenciar obviamente ese código actualizado y podamos tener más información. Cualquier tipo de falla que ocurra no solamente en los reglamentos internos de trabajo, sino en el reglamento general, ¿cierto? Que es el Código Sustantivo de Trabajo, se considera una falta disciplinaria. Esta falta disciplinaria tiene obviamente unas consecuencias, ¿cierto? Que la podemos evidenciar en un plan de consecuencias que vamos a entregarles posteriormente. Pero estas consecuencias eh, ameritan de un descargo, que es la segunda definición. El descargo es esa respuesta, ¿cierto? O por decirlo así, ese argumento que tiene el colaborador, ¿cierto? Que puede ser por escrito, puede ser verbal, vía correo electrónico, en la que ese colaborador se defiende, por decirlo así, de cualquier tipo de acusación que se le arremeta. Esto donde se solicita, obviamente, en este caso puntualmente al colaborador, que dé un argumento puntual relacionado a esa falta que cometió. Aquí, esa persona en ese punto tiene el derecho de llevar a un acompañante, alguien que se encargue de apoyarlo, constatar el argumento que le está dando, o un abogado que lo acompañe para, obviamente, poder tener un tipo de refugio legal que lo pueda ayudar o apoyar por el tema puntual de la falta disciplinaria. Por último, sanción, que es obviamente ya la medida disciplinaria que se impone ante la falta disciplinaria que el empleado cometió. Esta obviamente puede ser una medida en cara a la gravedad de la falta, o sea, de acuerdo al tipo de falta, si es grave, gravísima, se toma la sanción. Recordemos que hay faltas asociadas incluso a la terminación inmediata del contrato, pues hay que tener en cuenta la importancia de estudiarnos ese reglamento interno de trabajo muy bien. Esta se puede cuantificar, ya sea por remuneración, es decir, que no se le pague al colaborador cierto periodo de trabajo, por tiempo, por suspensión u otras especificaciones que desee gerencia estipular. Entonces, es importante aquí que tengamos claridad puntual de cuáles son todas esas especificaciones técnicas que tenemos que tener en cuenta.
Por otra parte, encontramos la descripción de actividades. Aquí le coloco en amarillo cuáles son la descripción de actividades puntuales que vamos a evidenciar en esta capacitación, ¿cierto? Que son las dos primeritas, una la selección del personal y dos la vinculación del personal. Son las que vamos a tener en cuenta en este primer instructivo o este primer paso a paso. Las siguientes son las que vienen obviamente posteriores a este proceso y que tienen que ver con la administración del personal, la evaluación del personal, el mejoramiento del personal y el retiro del personal o de vinculación, ya sea por procesos disciplinarios o por terminaciones de contratos. Todo esto tiene un paso a paso, pero es importante que tengamos en cuenta esta imagen puntual que estoy colocando acá, porque esta diapositiva nos muestra el macro proceso, por decirlo así, de talento humano enmarcado en el seguimiento y el paso a paso de cada una de sus funciones. Entonces, como lo mencioné anteriormente, esta primera parte de selección de personal, que está en amarillo, y la de vinculación de personal, son las que vamos a tomar en cuenta en esta diapositiva del día de hoy, que viene siendo la parte 1 de este instructivo audiovisual de gestión del talento humano. Empezando por temas de selección, aquí encontramos nuestro primer formato, ¿cierto? Que es el formato de requisición de personal. Hay que tener en cuenta en el proceso de selección que tomar la decisión de generar un cargo, de hacer la apertura a un proceso o una convocatoria en un cargo específico, no es simplemente decir vamos a contratar a un médico y punto. No, hay que tener en cuenta muchos factores que no desencadenen obviamente una inflación sobre el requerimiento de talento humano. Entonces, por ese motivo, de acuerdo a las necesidades propias que tenga la empresa, de acuerdo a las necesidades de servicio, ahí se va a solicitar la requisición de personal. Para eso se encuentra este formato que encontramos acá. Entonces, es importante que este requerimiento puntual de colaboradores se haga de la mano de gerencia y subgerencia, quienes son los que estipulan la necesidad del colaborador. Una vez aumente el número de pacientes, una vez aumente el número de servicios que se presten desde Acosta a Consultores Médicos SAS, obviamente van a aumentar las necesidades de colaboradores que suplan esos requerimientos de servicios. Entonces, en ese orden de ideas, ahí se va a surgir la necesidad. Una vez surja la necesidad, se va a realizar la solicitud ante gerencia del personal para esos cargos. Aquí es importante contar con el diligenciamiento del formato de requerimiento de personal, que es este que encontramos en pantalla. Lo pueden encontrar en la caracterización del proceso de talento humano con el código APTHFO004. Es importante este formato porque eso nos da una visión integral de qué se va a solicitar, de cuál es el motivo de la solicitud, de qué persona solicita el personal, cuáles son los datos y el proceso involucrados en esto y el cargo específico que se va a solicitar. Aquí mismo podemos escribir el salario básico, cuánto es la compensación salarial y en caso de proponer algún otro tipo de salario, ya sea no prestacional o prestacional, se puede especificar aquí mismo. Entonces, asimismo, hay que tener en cuenta entonces tipos de reemplazo, cambios de cargo, nuevos cargos, licencias y aumento de planta. En ese orden de ideas, este primer documento es precisamente el que se va a solicitar siempre que se haga requisición de personal con la finalidad de que se genere una gestión inicial, ¿cierto? Para que se haga óptimamente una contratación. Entonces, podemos observarlo de esa manera. Eso lo vamos a tener en cuenta de acuerdo a un cálculo general que se va a realizar de talento humano, ¿cierto? Que va a ir variando de acuerdo a las especificaciones de los servicios que se tenga. Un ejemplo, de acuerdo a los servicios de consulta médico general domiciliaria, se van a tener en cuenta ciertas cantidades de poblaciones. Un ejemplo, MedPlus Medicina Prepagada, Suramericana Medicina Prepagada, Colmédica Medicina Prepagada, nos entregarán una población entre los 3 de 1000 usuarios. Los 1000 usuarios pueden ser atendidos por 7, 8 médicos a requerimientos de las necesidades de esos pacientes puntualmente. En ese orden de ideas, yo tengo que tener en cuenta, de acuerdo a la cantidad de profesionales que tenemos en área de medicina domiciliaria, cuáles son los encargados de esa gestión propiamente dicha para que se ejecuten esos servicios. Ahí podemos observarlo en este formato, que es el formato de cálculo de talento humano, donde vamos a poder encontrar precisamente esa gestión parametrizada. Ahí simplemente es cambiar la cantidad de población, el número de población, y eso automáticamente me da el número de profesionales por esa área que necesito, calculando el tiempo promedio utilizado por cada profesional en la realización de las atenciones. Esa realización siempre va a ir calculada en horas.
Por eso hay que tener en cuenta siempre que nosotros tenemos una oportunidad de servicio de 1 hora 40 minutos, por ejemplo, para el caso MedPlus, el cual tenemos que ir respetando y tenemos que ir revisando. Hay que tener en cuenta también, obviamente, otros factores externos, como el factor climático, como el factor tiempo trancón, como el factor que repercute a de pronto accidentes o incidentes que tenga el médico durante el tránsito o el desarrollo de su agenda en el día. Por eso todo eso hay que tenerlo parametrizado para poder prestar un buen servicio y para poder calcular también ese talento humano idóneamente. Entonces, este formato de cálculo de talento humano podemos encontrarlo en la caracterización o en la matriz de caracterización del proceso de talento humano. Está codificado como APTHFO 003. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. De igual forma, este formato, que es un poquito de pronto más complejo de comprender, lo vamos a especificar y explicar puntualmente en una diapositiva solamente estipulada para este formato. Entonces, ya tenemos dos formatos desde el inicio, ¿cierto? El formato de requisición de personal, y de ahí pasamos al cálculo de talento humano, ¿cierto? Que es este formato que estamos explicándole acá. Una vez hayamos definido, ¿cierto? Una vez hayamos definido, aquí como lo ven aquí en esta diapositiva, una vez tengamos definido de acuerdo a Dirección de Talento Humano la solicitud del requerimiento de personal, Subgerencia junto con Talento Humano va a revisar las hojas de vida que tengamos en nuestro banco de hojas de vida. Ese banco de hojas de vida se encuentra acá en la sede de Laureles, dentro del archivo, y ahí podemos encontrar puntualmente las hojas de vida de colaboradores que han trabajado de manera parcial con nosotros, ya sea con contratos freelance, ya sea con contratos por OPS o por contratos por obra labor. Estos colaboradores, pues obviamente es importante que notifiquemos y que solicitemos disponibilidad de los mismos para así saber si contamos o no contamos con ese personal. En caso de que encontremos dentro de ese banco de hoja de vida una hoja de vida que cumpla con todos los parámetros que solicitamos nosotros en el perfil del cargo, obviamente se selecciona y se pasa a un proceso posterior de contratación. Ese proceso de contratación obviamente tiene una determinación, va a ir ligado a un comité de contratación en la que puntualmente vamos a evaluar de acuerdo a la función del cargo que vamos a necesitar, perdón, de acuerdo a las funciones específicas que se van a necesitar. Ahí se van a solicitar puntualmente unos pasos, porque no es simplemente coger hoja de vida, llamar, tú sirves y empieza, sino, como les digo, respetar este proceso. 1, selección. 2, contratación. 3, comité de contratación, donde se define. Y 4, vinculación. Esto va a ser parte del primer proceso de selección. En caso dado que en las hojas de vida que evidenciamos en el archivo, en nuestro banco de hojas de vida, no encontremos una que cumpla, ahí sí se pasa a proceder con la convocatoria laboral. Esas se pueden hacer ya sea de manera interna y externa, de acuerdo a las especificaciones del cargo, y determinar puntualmente si es de manera interna, podemos hacerlo con nuestros propios colaboradores, si es un auxiliar de enfermería, que requiere pasar a un término de un cargo administrativo y esa persona cumple, obviamente le hacemos la solicitud interna. Si vemos que no cumple de manera interna ningún colaborador que tenemos actualmente, se pasa, ¿cierto?, a una convocatoria laboral externa, que esa se realiza por medio de redes sociales, por medio de cooperativas, por medio de entidades o asociaciones de profesionales que nos puedan suplir de pronto con el material de recurso y con el recurso humano que requerimos puntualmente. Una vez se verifique esto, es importante que se determine la verificación del cargo por medio del organigrama. Ahí el organigrama nos va a dar de pronto cuál es la división o la subdivisión en la que se encuentra el cargo que necesitamos puntualmente. Y de acuerdo a eso, se valida por medio del manual de funciones cuáles son las funciones específicas que esta persona va a realizar. Una vez hayamos realizado eso, se selecciona la hoja de vida, se adjunta con el manual de funciones y se pasa al proceso de contratación. Recordemos que pasar el proceso de contratación no significa que una persona se encuentre ya contratada. Es simplemente pasarlo a un proceso en el que se van a evaluar ciertas características de ese colaborador y se va a cotejar obviamente con el manual de funciones. Si suple esa persona, ese colaborador o ese aspirante suple con los requerimientos del manual de funciones, ahí sí no hay ningún inconveniente y se puede pasar y proceder al comité de contrataciones. Entonces, para esto decidimos clasificar por medio de unos roles, ¿cierto? Para asociar a una persona a una vinculación.
que eso se va a evaluar obviamente en un comité de contratación. Esos roles los definimos de la siguiente manera. Como pueden ver en la diapositiva, encontramos roles estratégicos 1, que son todas las personas que hacen parte de la dirección, es decir, cuando decidamos contratar a una persona que asuma la gerencia, que asuma la subgerencia, que asuma una dirección administrativa o que asuma en su defecto un rol o un puesto en la junta directiva. Eso se va a un rol estratégico grado 1 o tipo 1, es el primer tipo de rol. Para este tenemos hasta 45 días hábiles para pasarlo a un proceso de vinculación, debido a que obviamente mucho tiempo, debido a la complejidad que requiere y que amerita eso, y a que es importante que en esos 45 días la persona que estaba supliendo el puesto anterior haga una entrega oportuna, una entrega diciente y que se puedan realizar obviamente las correcciones y los planes de mejoras asociados a esa entrega. Un segundo rol estratégico es la dirección como tal, en el caso que requiramos puntualmente, por ejemplo, una dirección de talento humano, una dirección de servicios, una dirección de programas, una dirección de gestión financiera y contable. Todo esto puntualmente enmarcado al segundo rol estratégico, es decir, el segundo rol, y eso tiene un término de selección y reclutamiento de 20 días hábiles. Posterior a eso encontramos un siguiente rol, que es el rol de control, ¿cierto? Que es el que obviamente le evidenciamos a todas las personas que asuman un rol de control interno, de gestores de riesgo, de gestores de campo. Todas las personas encargadas, por ejemplo, de temas puntuales de seguridad, salud del trabajo, tienen un término de 10 días hábiles para su proceso de selección y de reclutamiento. Por otra parte, encontramos el rol táctico, ¿cierto? Que son los subdirectores y coordinadores, que es, por ejemplo, el líder de programación, el coordinador de servicios, la persona encargada como tal de programación, que eso también puede tener un día, un tiempo, un término de tiempo de reclutamiento y de selección de hasta 20 días hábiles. Por otra parte, encontramos el rol asistencial o rol operativo, ¿cierto? Que es donde encontramos a los profesionales y a los auxiliares asistenciales, por ejemplo, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, tanto intramurales como domiciliarios. Eso sí tienen menos, que son 10 días, ¿cierto? 10 días para el estándar de reclutamiento y de selección. Son 10 días hábiles. Y en caso de profesionales que se requieran, para lugares un poquito más lejanos, como zonas veredales, municipios lejos de las cabeceras municipales, tenemos hasta 15 días hábiles para cumplir con el tiempo del proceso de selección. Y por último encontramos el rol operativo administrativo, ¿cierto? Que es para todo el tema de analistas, asistentes y auxiliares administrativos, secretarios, programadores, etcétera, que tienen un tiempo de hasta 8 días hábiles para poder generar todo el proceso completo de reclutamiento y selección. Es muy importante que una vez hayamos decidido, definido este tema de tener claridad de los tiempos en el que se realiza el reclutamiento y la selección y los roles al cual esa persona está asignada, definamos puntualmente ahí si cumple o no cumple con el perfil del cargo. Recuerden que anteriormente habíamos dicho que para la selección de las hojas de vida es donde nosotros simplemente con la hoja de vida en mano vamos a verificar si la persona cumple de acuerdo al manual de funciones. Ya cuando las asociamos a este rol es obviamente un tema un poquito más complejo porque aquí vamos a tener en cuenta, por decirlo así, las especificaciones de la persona como tal. Teniendo en cuenta sus antecedentes, teniendo en cuenta su experiencia laboral, que es muy importante en este punto. Y el tema de antecedentes aquí lo valoraríamos por 3 punticos fundamentales. 1, valoraciones en la página web o validación en la página web de la Procuraduría, ahí les dejé el link. 2, la validación en la Contraloría. Y 3, validación en Policía Nacional. Ya una vez teniendo esta información en la mano, tenemos ya, como quien dice, las carpetas en mano para iniciar un proceso de contratación de aspirantes a un comité de contratación para generar un contrato como tal de un puesto de trabajo. Este que estamos evidenciando aquí es el organigrama, ¿cierto? El organigrama de Acosta Consultores Médicos SAS. Ya todos conocemos, partimos de una junta directiva que está formada por 2 socios. Esa junta directiva es quien vela, ¿cierto? O quien le da una veeduría inicial a la gerencia general, que está dividida por una gerencia administrativa y una gerencia de servicios.
Esto va mediado por medio de un soporte jurídico, lo cual es el que nos da un aporte como un tercero, ¿cierto? Un apoyo de un tercero a ese tema puntual de toda esa gestión administrativa. Posterior a esta gerencia, esa línea de gerencia, encontramos un control interno, ¿cierto? Que es el que nos lleva precisamente, como el nombre lo indica, el control o la validación de todos los trámites internos que se dan en la organización. Un comité administrativo, que es el que va a llevarnos la gestión de los resultados o de métricas, ¿cierto? Por medio de unos indicadores de gestión, que es quienes los evalúan, quienes los tramitan y quienes los grafican para un mejor entendimiento. Y asimismo, un comité de ética. Estos que ustedes ven acá, jurídica, control interno, comité administrativo y comité de ética, si se dan cuenta en el organigrama, no se encuentran dentro de un circulito, dentro de un cuadrito, de nada puntual, porque son factores externos que pueden estar mediados por los mismos colaboradores que hacen parte de la gestión y de la dirección o de la propia junta directiva. Entonces es importante que tengamos en cuenta que para temas puntuales que tienen que ver con problemas éticos, problemas administrativos o de control interno, o incluso de jurídica, no podemos asociarlos a prestadores o a colaboradores que hacen parte de nuestro plantel operativo o administrativo. Luego de toda esa sección superior de dirección, viene una sección operativa que está mediada por una división de talento humano, una división de financiera, una división de operaciones, una división de calidad y una división de gestión de programas y servicios asistenciales. Cada una de estas, como pueden observar ahí mismo en el organigrama, lleva unos departamentos específicos que se encargan de que la operatividad de todas estas divisiones pueda darse sin ningún inconveniente. En este orden de ideas, posterior a esta capacitación, vamos a brindar una capacitación sola y exclusiva del organigrama, para que tengan de pronto claridad de cómo funciona todo este proceso organizacional en Acosta Consultores Médicos ASO. Bueno, continuando con nuestro proceso de selección, vamos ya al proceso de la contratación, ¿cierto? El proceso de contratación tiene unas especificaciones técnicas, mediadas obviamente por un proceso que se ha iniciado, por una iniciativa de una convocatoria por un puesto de trabajo que se va a ofertar, ¿cierto? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y como lo vimos al principio en las definiciones de una vacante que inicialmente está presta para que un aspirante pueda llegar a ella. Las especificaciones técnicas de este proceso de contratación son las siguientes. Primero, una vez que se reciban las hojas de vida de la convocatoria, la Dirección de Talento Humano hace un filtro de preselección de estas hojas de vida de acuerdo a las características principales del perfil del cargo. Segundo, se realiza una verificación de las competencias de acuerdo a un formato de verificación de competencia que podemos encontrar en la caracterización del proceso de gestión de talento humano con la codificación APTHFO 001. Siguiente, se valida con el instructivo de uso correspondiente, ¿cierto? Que es el APTHIT 116, esa verificación de competencias. Por último, los aspirantes no seleccionados obviamente se mantendrán vigentes dentro del archivo físico de las hojas de vida de la oficina por un término indefinido. Es importante que siempre tengamos esas hojas de vida ahí. Y ese es un espacio físico denominado banco de hojas de vida que va a estar dentro de un recipiente dentro del archivo. Entonces, de acuerdo a estas especificaciones técnicas, nos basamos para realizar eso. Aquí encontramos el formato de verificación de competencias que la ya comentaba anteriormente. Aquí vamos a mirar los requisitos del perfil, los soportes que tenemos de ese requisito y la especificación técnica de si cumple o no cumple con eso. Un ejemplo, en educación, si es una persona que cuenta con una diplomatura, si está certificado por un diploma por una entidad o una institución de educación formal. En cuanto a la formación, si, por ejemplo, el segundo punto, formación, si tiene más cursos, si tiene los cursos exigidos por ley, etc. La experiencia general, si es una persona que cumple con la experiencia o expectativa de mayor a 6 meses, y si tiene una experiencia específica, como miramos más abajo, de ese cargo que requerimos puntualmente. Y por último, las habilidades. Recuerden que en habilidades encontramos habilidades blandas y habilidades técnicas, que tienen que ver con todo el tema puntual de habilidades blandas, si es una persona con sentido de humanización al servicio de salud, si es una persona que tiene una orientación a la ejecución, si es una persona que está orientada a la ejecución de tareas y realización de actividades.
Y si hay alguna especificación técnica puntual, como por ejemplo habilidades en inglés básico, intermedio, avanzado, por ejemplo en Excel básico, intermedio, avanzado, etcétera, que eso obviamente van a dar puntajes más a este proceso. Siguiente, el formato de descripción del perfil del cargo, de que ya habíamos hablado anteriormente, es este que se encuentra acá, en el que se va a hacer la denominación del cargo específico que se requiere, el rol de ese cargo, ¿cierto? Que vamos a especificar si es rol estratégico 1, rol estratégico 2, rol operativo, rol de control, etc. El jefe inmediato, quién sería la persona inmediatamente superior a ello, el cargo bajo la supervisión de quién y la ubicación del cargo. Recuerden que nuestra actividad inicialmente es domiciliaria, pero también hacemos actividades intramurales, actividades de brigadas específicas y tenemos la proyección a hacer apertura de sede intramural. Entonces es importante que tengamos en cuenta también ese tema de ubicación. Abajo colocar misión de ese cargo, cuáles son las misiones o el objetivo propio de ese cargo y abajo la descripción de las responsabilidades. Es decir, recuerden que el médico no solamente tiene la responsabilidad asistencial, ¿cierto? La responsabilidad operativa de ofrecer un servicio de atención médica, sino que también tiene unas responsabilidades administrativas que hay que especificar aquí en descripción de responsabilidades y que son importantes como el diligenciamiento de las hojas de las historias clínicas a tiempo, como el diligenciamiento de los listados de procedimientos y de visitas a los pacientes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, usar los elementos de protección personal, de tener sus esquemas de vacunas al día. Todo esto hay que ir especificándola en cada una de esas responsabilidades que van abajo. Y es importante tenerlo en cuenta para darle claridad al colaborador de todo eso. Y no que empezó el trabajo y no sabía que tenía que utilizar equipos de protección personal, no se le dijo, tuvo un accidente y el problema es para la empresa. Entonces es importante que desde un principio tengamos claridad de todo esto. Posterior a tener toda esta documentación, posterior ya estar en el proceso de contratación, pasamos al tema de las entrevistas. Para las entrevistas hay dos tipos de entrevistas. Una que es una entrevista de selección, ¿cierto? Que podemos encontrarla en el formato de matriz de caracterización de gestión del talento humano con el código APTHFO007. Y por otra parte encontramos la formación de el formato de entrevista técnica que la encontramos en esa misma matriz de caracterización con la codificación APTHFO008. Esto es importante que lo tengamos claro, que es una entrevista de selección y que es una entrevista técnica, debido a que son dos conceptos totalmente distintos y que cada uno nos arroja resultados totalmente diferentes y orientados a diferentes tipos de cosas. Entonces es importante que tengamos claridad con esto. Estas entrevistas las realiza obviamente la Dirección de Talento Humano, es la persona encargada obviamente del proceso. Es importante que estas entrevistas se realicen de acuerdo al manual de funciones, que se especifiquen cuáles son los cargos puntuales a desempeñar, que se especifiquen los procesos misionales de la compañía y de aquí se deriva la necesidad o no de unas pruebas específicas, ya sean pruebas psicotécnicas. La única prueba con la que no trabajamos, que no realizamos porque carece de objetividad, es la prueba 16PF. Entonces, dentro de todo el tema de gestión de talento humano y recursos humanos, utilizamos varias, pero la 16PF no. Ya más adelante vamos a encontrar otra capacitación que habla puntualmente sobre cuáles son las pruebas de selección que utilizamos como pruebas psicotécnicas. Por otra parte, aquí encontramos el formato de entrevista de selección. Si se dan cuenta, es un formato sencillo, fácil de realizar. Puede realizarse por un solo entrevistador o por dos entrevistadores, de acuerdo al cargo que se debe ocupar. Y mire lo fácil que es. La primera parte va obviamente todo el tema del encabezado, el nombre del aspirante, el cargo al que aspira, el nombre del entrevistador. En caso de que sean dos, se coloca el 1 y el 2. En caso de que sea uno solo, uno solo. Vamos a evaluar como primera instancia la puntualidad. Pueden verlo aquí al lado derecho, por eso ahí encontramos la hora programada de llegada y la hora real de llegada. Ideal que sumen puntos personas que estén 15 minutos antes de la hora de la entrevista. Que resten puntos personas que lleguen después del tiempo estipulado. ¿Qué cosas puntuales se van a verificar? Uno, puntualidad, que se haga un cumplimiento en la hora citada de la entrevista. Siendo, aquí vamos a colocar, si se dan cuenta, cada entrevistador tiene un puntaje 1, 1 y 3. ¿Cierto? Y 1, 2 y 3, perdón. Y el segundo entrevistador lo mismo, 1, 2 y 3. Podemos utilizar el puntaje obtenido de un entrevistador o el de ambos. Se utiliza un entrevistador, que eso es la persona
encargada de dirección de talento humano, de psicología, y se utiliza un segundo entrevistador que es el que va a realizar como especie de la directriz técnica de eso. Entonces, si vemos la necesidad de los dos entrevistadores se hace, si no, un solo entrevistador también se puede evaluar. En ese orden de ideas, lo ideal es ir sumando ese puntaje, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, de evaluar puntualidad, evaluar experiencia, evaluar la presentación personal, evaluar la forma de su comunicación y su facilidad, evaluar los estudios, evaluar la actitud y evaluar una prueba técnica. Esa prueba técnica, como les digo, varía de acuerdo al cargo que se vaya a solicitar o que se vaya a entrevistar. Entonces, eso ahí los encontramos. Entonces, una vez tenemos esos resultados, eso nos arroja un puntaje que nos va a generar unos criterios de clasificación. Entonces, encontramos tres tipos de criterios. Uno, de criterio bajo, ¿cierto? En el que el candidato obviamente no cumple con esos requisitos mínimos para cubrir el cargo. Dos, un criterio medio, en el que él no cumple con algunos. Y el alto, obviamente, en el que cumple con la mayoría de los requisitos necesarios. Eso obviamente es el primero. El segundo formato es la entrevista técnica. Aquí ya vamos a tener en cuenta unos criterios un poco más específicos que tienen que ver con su actividad como tal y que también los vamos a clasificar en unos criterios muy bajo, bajo, medio, bueno y alto. Estos obviamente van a variar, si se dan cuenta son más, aquí hay 11. Se va a evaluar primero la actitud del profesional ante su puesto de trabajo y ocupación. Segundo, la confianza que tenga esa persona o la seguridad que se tenga para el manejo de los temas relacionados con ese puesto de trabajo. Para esto obviamente le vamos a dar unas claves o le vamos a dar, nosotros desde dirección le vamos a dar unas claves y unos tips, por decirlo así, a la persona encargada de hacer la entrevista para que sepa qué cosas puntuales preguntar, cómo preguntarlas y si se ve seguridad o se ve inseguridad al momento de la respuesta del colaborador. Tercero, las habilidades técnicas, ¿cierto? Que se detecten según la entrevista para el cargo. Cuatro, el conocimiento en procesos como tal, no solamente lo asistencial, sino también la gestión de los procesos afines a esa competencia. Quinto, el conocimiento de las normas técnicas o legales que estén relacionadas con el cargo. Un ejemplo, que conozca, si es médico, que conozca las guías inglesas para el manejo de la hipertensión, que conozca las guías nacionales que se utilizan para el manejo de la diabetes, etc. Por ejemplo, sexto, la habilidad tecnológica de acuerdo a la requeriencia del cargo. Séptimo, el manejo de las situaciones complejas. Octavo, la orientación al cumplimiento de indicadores, que es muy importante para la medición y las métricas. La novena, la capacidad de gestión frente a los retos del cargo. La décima, la toma de decisiones acertadas en referencia al rol que desempeña. Y por último, la empatía con el candidato. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta eso como una entrevista técnica. Es importante que digamos obviamente al colaborador que se va a someter a esas entrevistas. Por otra parte, las personas que apliquen a prueba, que esas pruebas las aplicaría a las personas que son asistenciales, también se les realiza una prueba técnica de conocimientos, que es este formato que ustedes observan acá. En este caso estamos poniendo el ejemplo de las pruebas de conocimientos para aspirantes auxiliares de enfermería. Estas pruebas se las pueden solicitar a la persona encargada de la dirección de servicios o de planeación, que son las que van a tener en su poder estas. Son pruebas por lo general ABCD y en su mayoría justifique su respuesta de acuerdo a casos clínicos. Entonces, cada profesional y cada cargo que se vaya a desempeñar, cada vacante, tiene obviamente su formato de prueba técnica de conocimiento para ese aspirante. Una vez seleccionado y en proceso de contratación ese candidato, la Dirección de Talento Humano va a formalizar la propuesta laboral y va a especificar cuáles son las características contractuales, entregándole a esa persona, uno, el manual de funciones y especificaciones del cargo, que vamos a encontrarlo en la caracterización del proceso de gestión de talento humano con la codificación APTHMS 001, así como la documentación que se requiere para realizar la contratación, evidenciado también en el formato de documentación y contratación que va a estar codificado también con el APTHFO 006. Esos dos formatos se le van a entregar posteriormente, ¿cierto?, a este colaborador para continuar ya con la vinculación como tal. Ese que está acá, como pueden observar, es el formato de documentación de ingreso y contratación.
Aquí, si se pueden dar cuenta, no aplican a todos los colaboradores como tal, no aplican todos los documentos, porque hay documentos que son solamente específicos de médicos, de enfermeras, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, pero en su mayoría aplican para todo profesional. Entonces, ese mismo documento, ese mismo formato lo vamos a utilizar desde el programador de servicios hasta el especialista que quiera ingresar a nuestra compañía. Es importante que tengamos claridad de cómo se diligencia y se utiliza este formato. Ya como les dije anteriormente, cada formato va a tener su especificación, su explicación técnica, para que más adelante tengan de pronto claridad. Pero ahorita con este avance que estamos haciendo acá, es suficiente la información como para iniciar con este proceso. Por otra parte, aquí encontramos, por otra parte, acá seguimos con la verificación de la referencia laboral. Aquí en este punto es un punto de aproximadamente un día o 2 días, de acuerdo a la cantidad de aspirantes que tengamos, de 1 o 2 días. Aquí vamos a hacer, mientras que esa persona va a encargarse de recolectar toda la documentación que le entregamos en el formato anterior, tenemos ese tiempo prudente para, uno, verificar la referencia laboral, que eso lo vamos a realizar por medio de ese formato de verificación de referencia laboral que encontramos allí, es el que le estoy evidenciando acá, que va a estar codificado, codificado en la caracterización del proceso de gestión de talento humano como APTHFO 010. Este formato que se encuentra aquí arriba, como lo pueden observar arriba a la izquierda, se va a verificar simplemente la referencia laboral que tiene la persona en la hoja de vida. Entonces, aquí es importante que evidenciemos qué empresa es, la fecha en la que la persona ingresó, la fecha en la que se retiró, por lo menos 1 o 2 teléfonos del jefe inmediato de esa organización y el cargo que desempeñaba. Hay que tener claridad aquí en este tema exactamente qué funciones esa persona desempeñaba en ese cargo, qué concepto tiene esa persona de ese trabajo que tuvo anteriormente y cuáles son las fortalezas de esa persona que estamos evaluando en ese formato de verificación. Aquí tenemos que observar y tener claridad de que hay que saber orientar las preguntas que le vamos a hacer a esa institución previa en la que el colaborador trabajaba. No solamente es preguntar si trabajó ahí o no, sino también especificar tanto por habilidades técnicas, de acuerdo al cargo que tenía, como también habilidades blandas, temas de humanización, temas de trato al paciente, temas de trato al compañero, etc. Por otra parte, en ese mismo término de tiempo, tenemos que realizar el informe de la entrevista. Este es un formatico que estamos observando aquí, por ejemplo, que está codificado como APTHFO 009 y es el formato para el informe de entrevista y selección de personal. Aquí vamos a finalizar ese proceso de selección del aspirante y con esa entrevista técnica y de selección se realiza con toda esa información un informe de gestión, ¿cierto? Donde se va a dirigir obviamente la necesidad de la IPS de acuerdo a lo identificado en ese personal o ese aspirante entrevistado. También tiene unos criterios de evaluación y aquí se va a evaluar, además de eso, la información personal y de familiar del candidato y la información académica y laboral. Aquí es importante que dejemos claridad de cuál es la aspiración salarial de esa persona, de ese colaborador, porque recuerde que hay personas que tienen personalidades que cambian o que varían mucho de acuerdo a estos puntos también. Hay personas que quieren hacer carreras dentro de una empresa, hay personas que quieren ser tenidas en cuenta para asumir cargos o roles directivos, etcétera. Entonces hay que tener claridad también con este tema. Luego de esto, procedemos a la vinculación como tal del personal. Para esta vinculación del personal hay que tener en cuenta varias cositas. Uno, los exámenes ocupacionales, ¿cierto? Que esto posterior a tener toda esa documentación ya lista, que ya nos entregó la documentación, que ya se hizo el informe de las entrevistas, ahí se pasa ya al comité de contratación. En ese comité evaluamos ese informe, evaluamos la hoja de vida del colaborador y tomamos la hoja de vida con mejor actitud, actitud, sí, mejor hoja de vida en cuanto a temas de experiencia, a temas puntuales de formación, a todo lo que tiene que ver con disposición al trabajo y algo importante, al requerimiento puntual del trabajo domiciliario. Luego de esto procedemos a la vinculación, ¿cierto? Donde ya realizamos los exámenes ocupacionales,
Esto es importante tener en cuenta que los exámenes ocupacionales deben realizarse de acuerdo al profesiograma de Acosta Consultores Médicos SAS. Es importante que tengamos claridad. Hay una diapositiva, una presentación ya realizada del profesiograma de Acosta Consultores Médicos SAS, y de acuerdo a esa presentación, de acuerdo a ese profesiograma, tener en cuenta la guía de ese profesiograma, y de ahí los exámenes que vamos a realizar. Una vez identificado en el profesiograma cuáles son los exámenes que vamos a realizar de acuerdo al tipo de cargo que ese colaborador va a realizar, vamos a solicitar formalmente a la IPS que nos apoya como terceros en este tema de seguridad en el trabajo. Vamos a solicitar la realización de los exámenes. Para eso hay un formato que se encuentra en la caracterización de la gestión del talento humano, que está codificado como APTHFO 026. Ese es un formato de solicitud de exámenes ocupacionales. Esa solicitud, junto con la hoja de vida del colaborador y junto con un correo electrónico, se le va a enviar directamente a la IPS con la que tenemos el convenio. Y esa IPS va a programar obviamente a la persona para los exámenes ocupacionales. Posterior a esto, mientras se realizan los exámenes ocupacionales, vamos a gestionar la hoja de vida corporativa. En este punto, diligenciamos el formato de hoja de vida corporativa. Aquí es importante que tengamos en cuenta que es un formato universal, tiene una caracterización propia, y este formato ya tiene su instructivo audiovisual, que ya fue obviamente explicado previamente a esta presentación. Además de eso, se solicita la gestión con la empresa contratista G Consultores para los procedimientos de afiliaciones. Esto aplica solamente a las personas que se van a vincular directamente con la compañía. En ese término de tiempo, esta empresa va a vincular a ARL, AFP, EPS y Caja de Compensación Familiar a ese colaborador, con la finalidad de que una vez iniciemos con la firma de la minuta del contrato, ya esta persona tenga todo esto listo. Y por último, se realiza la entrega del carnet. Para eso también existe un formato. No se entrega inmediatamente, pero sí se solicita la entrega del carnet por medio de un formato, que es el formato de entrega de carnet, que está codificado como APTHFO 013. En este punto debe quedar este formato diligenciado para que en 7 días hábiles se le haga la entrega al colaborador de su carnet. Entonces es importante, recuerden que eso lo hablamos en el instructivo audiovisual de hoja de vida corporativa, que estas personas deben entregar 2 fotos, fondo blanco, orejas descubiertas, eh, con buena resolución de la fotografía y sin acompañantes, foto 3x4. Tienen que entregarla junto con la hoja de vida corporativa, una que va a la hoja de vida corporativa y la otra que es la que utilizamos para estos carnets de identificación. Posterior a esto, se realiza la coordinación de la visita domiciliaria. Ya en este punto se han realizado las entrevistas, tenemos la información de toda la documentación que le solicitamos a la persona, tenemos diseñada la hoja de vida corporativa, tenemos el informe ya se ha realizado un comité de contratación y ya se ha definido que esa persona va a ingresar a Acosta Consultores Médicos SAS. En este punto hacemos la visita domiciliaria. Aún aquí no le hemos definido al colaborador que va a ingresar o no va a ingresar. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta unos puntos o unos requerimientos que tenemos como IPS domiciliaria en temas de accesibilidad y movilidad. Por eso aquí vamos a tener en cuenta puntos como: uno, si los familiares con los que vive tienen afinidad con lo que el colaborador o el aspirante hace, si son posibles irrupciones para el desarrollo personal de la persona. Aquí es importante que sepamos cómo se realiza un familiograma, cómo es un ciclo vital. Para eso vamos a hacer otra presentación aparte de cómo se realiza un familiograma y un ciclo vital, para que tengan conocimiento de cómo se realiza el momento de la visita domiciliaria. Segundo, las condiciones de salubridad mínimas, que por lo menos la casa en la que vive el paciente, el colaborador, tenga alcantarillado, tenga agua potable, ¿cierto? Que podamos ser una persona que sabemos que va a ir bien vestido, bien bañado, bien listo, bien atalajado para las atenciones nuestras. Siguiente cosa que se evalúa: el riesgo psicosocial del barrio o comuna.
que si de pronto no es un lugar con alto riesgo de robos, de secuestros, etcétera, y las vías de accesibilidad y medio de transporte a utilizar. Recuerden que es importante para nosotros que como en la mayoría de nuestro trabajo es de manera domiciliaria, esa persona cuente con un medio de transporte, cuente con un carro, cuente con una moto, con una bicicleta, con lo que sea, que pueda transportarse y no depender de servicios públicos. Eso es importante para nosotros porque de eso depende, de esto depende la oportunidad en la atención de nuestros servicios. Hay personas que, como por ejemplo las personas que se encuentran laborando en sede administrativa, como por ejemplo el cargo de contratación, el cargo de talento humano, el cargo de acá de programación de servicios, el cargo de servicio al cliente, los de seguridad, salud en el trabajo, las personas encargadas de la gestión contable y análisis financiero. Ellos, como vienen acá hasta un punto fijo en nuestra sede física, no es necesario que esas personas obviamente tengan un medio de transporte, porque con el transporte público les funciona perfectamente para venir a trabajar. Y no hay ningún inconveniente. Lo que encontramos acá es el formato del informe de esa visita domiciliaria a los aspirantes. Hay un formato específico, después le vamos a explicar cómo se utiliza, es muy intuible. Hay un espacio grande en blanco en la que vamos a solicitar que se realice el dibujo del familiograma, por decirlo así. Ya posterior a eso le vamos a explicar cómo se realiza un familiograma para tener claridad de quiénes hacen parte del núcleo familiar de este aspirante. Luego de haber realizado ya este proceso completo de contratación, todo el proceso de selección de hojas de vida, todo el proceso de contratación, el comité de contratación, ya pasamos a la vinculación del personal. Acá se les envía por correo electrónico, por medio de llamada, se le envía la notificación al aspirante de que fue seleccionado y que lo felicitamos por haber sido seleccionado y le damos la bienvenida a nuestra familia, ¿cierto? En este caso puntual, le enviamos ese correo electrónico con toda la notificación en el que le enviamos su manual de funciones, en la que le enviamos la notificación de que fue seleccionado y le enviamos la carta de apertura de la cuenta bancaria. Esta carta de apertura de cuenta bancaria es en la que realizamos los pagos. Pueden realizarse por Bancolombia, puede ser por Davivienda, preferiblemente Davivienda, que es donde tenemos la nómina, y se le entrega esta carta que se encuentra acá, la que podemos observar en la diapositiva, y en esta carta podemos encontrarla en nuestra caracterización de proceso de gestión de talento humano con la codificación APTHIT 117. Esta carta es con la que hace la apertura de la cuenta y la persona se acerca al banco con la carta y obviamente en el banco le hacen la apertura de la cuenta de nombre. Así como todo y cada una de las funciones que tiene la persona encargada de dirección de talento humano, hay unos indicadores que nos permiten medir el resultado de estas mismas funciones específicas. En este caso, encontramos los indicadores de gestión que se van a medir por medio de gráficas, por medio de indicadores, ¿cierto? Y que van a ser las métricas o el resultado precisamente de su trabajo y de sus funciones específicas en el cargo que esté ocupando. Como todo indicador de gestión, se mide por un numerador, un denominador y un porcentual. ¿Qué especificaciones van a tener los indicadores del procedimiento o de este procedimiento de selección inicialmente? Uno, el porcentaje de crecimiento de nómina va a ser uno de los indicadores que vamos a medir acá. Dos, el porcentaje de cumplimiento de requerimiento de personal. Tres, el porcentaje de colaboradores con restricciones médicas. Cuatro, el porcentaje de exámenes médicos de ingresos realizados. Quinto, el porcentaje de exámenes médicos periódicos realizados. Hay otros indicadores específicos que vamos a ir colocando acá en este proceso como tal. Luego viene la estructura del indicador, ya ustedes saben, numerador sobre denominador por el porcentual, que es la constante. Y por último, los análisis y resultados, que es la gráfica como tal y la descripción del análisis que se pueden evidenciar en los informes de gestión. Hay unos informes específicos de dirección de talento humano en los que se van a medir muchas cosas como contratación, temas específicos del requerimiento de personal, temas puntuales de desempeño de los colaboradores y demás, y temas asociados también a bienestar del colaborador.
Todo esto va a estar en un formato de informe de gestión de talento humano. Ese formato se lo vamos a entregar inmediatamente. Sin embargo, no lo vamos a empezar a utilizar hasta que no terminemos con todo este proceso de este sistema de capacitaciones que estamos realizando para que haya claridad absoluta de cómo se realiza todo esto. Entonces, importante tener en cuenta este procedimiento como tal, se los vamos a entregar físico también. Este procedimiento como tal se basa puntualmente en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano. Recuerden que solamente el día de hoy socializamos la primera parte que tiene que ver con todos esos formatos y todo ese proceso de cómo se realiza el proceso de selección y vinculación al proceso de contratación de Acosta Consultores Médicos SAS. Y posterior a esto vamos a encontrar el resto que viene siendo todo el tema de la administración del recurso humano, todo el tema de la desvinculación, los procesos disciplinarios, cómo se maneja todo eso. Pero este va a ser el abrebocas de cómo vamos a iniciar los procesos de selección. En este orden de ideas, ya una vez finalizado esto, podemos sin ningún inconveniente tener claridad de cómo se realiza el proceso de selección y vinculación a los colaboradores de Acosta Consultores Médicos SAS. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier solicitud de información, sugerencia, queja, reclamos, etcétera. Y me pueden contactar por medio de mi correo electrónico o gerencia general acostaconsultoresmedicos.com o por cualquiera de las vías o medios de notificación que se adecuen para tal fin. Muchas gracias.